Cero resaca, cero guayabo, con muchas energías para esta última jornada académica del 16º Congreso Colombiano de Derecho Concursal en homenaje al doctor Gustavo Cougueros Gómez. Extendemos un respetuoso saludo a los miembros del instituto, conferencistas, invitados especiales, funcionarios públicos, profesionales en general, estudiantes y participantes virtuales. Les agradecemos la asistencia tanto presencial como virtual de cada uno de ustedes y les pedimos que por respeto a los conferencistas y a los participantes dejen sus teléfonos en silencio. A continuación, damos paso al conversatorio Aplicabilidad del régimen de insolvencia empresarial al régimen de intervención por captación, para lo cual le damos una cordial bienvenida a los siguientes doctores. María Claudia Echandia, abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de Sociedades, que se desempeñó como asesora de superintendente de sociedades y actualmente es auxiliar de justicia en la Superintendencia de Sociedades. Asimismo, tenemos la presencia de Joan Sebastián Márquez, quien es abogado especialista en responsabilidad civil, tributario de la empresa y máster en Derecho de la empresa, con más de 16 años de experiencia en procesos de responsabilidad civil y del Estado de sociedades, asimismo también en insolvencia empresarial. Este conversatorio estará liderado por la doctora Marta Ruth Ardila Herrera, quien es superintendente delegada de Intervención y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. La doctora también es miembro fundadora del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, abogada especialista en Derecho Comercial y en Derecho Tributario. Cursa estudios en máster en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Europea Miguel Cervantes. Cuenta con una amplia experiencia en la Superintendencia de Sociedades, entidad donde ha ejercido como jefe de los grupos de concordatos, liquidaciones, reorganización empresarial. Es asesora del superintendente delegado de procesos de insolvencia, asesora del superintendente de sociedades, docente de las universidades Javeriana de Cali, Sergio Arboleda del Rosario y de la Universidad de Medellín para los diplomados en formación de insolvencia. No siendo más, doy paso a este conversatorio. Buen día para todos. ¿Ahí se escucha? Muchísimas gracias a los asistentes. Ya el día sábado a las 9:30 de la mañana nos toca de manera que es un verdadero conversatorio hoy. Lamentamos los que no alcanzan a llegar. Yo les dije a nuestros invitados esta mañana que hoy era el Día de los Auxiliares de Justicia. Más adelante van a tener también ustedes la grata compañía de otros auxiliares de justicia. Y es que no podemos abordar ningún espacio de crisis sin escucharlos a ellos, porque los auxiliares de justicia, siempre lo digo en mi ejercicio académico, son las personas que auxilian la labor del juez. Entonces, bueno, aquí primero yo le doy también la cordial bienvenida y gracias a mis compañeros de este conversatorio, la doctora María Claudia Echandía. Ella es auxiliar de justicia y tiene los 3 roles. María Claudia ha ejercido como promotora, como liquidadora y también, además de ejercido, ha padecido la intervención judicial por captación, lo mismo que el doctor Joan Sebastián Márquez, también tiene los 3 roles, pero hoy quieren compartir con ustedes y queremos abordar algunos temas de un proceso que espero que sea el último Congreso de Insolvencia donde tratemos la intervención por captación, pero que era necesario hacerlo hoy. Hoy estamos hablando de intervención por captación ilegal porque tenemos un régimen que nos hace forzosamente
tramitarlo y acudir a las normas de insolvencia. Tenemos una remisión expresa en el decreto ley 4334 para que acudamos a ciertas reglas que tenemos en nuestra 1116 y sus decretos reglamentarios. Pero ¿qué ocurre? Esta legislación que surgió de manera rápida en el marco de un estado de emergencia económica, pues tuvo pues, el infortunio de que se tuviera que redactar y estructurar un esquema en un fin de semana. ¿Eso qué ha hecho? Que tenga unas zonas grises, unas dificultades en la aplicación, pero pues no por eso el operador de justicia ha dejado de hacer su tarea, que han tenido que hacer los distintos jueces de la intervención judicial, interpretar. Y al interpretar, buscar qué es lo que quiso el legislador con el decreto ley 4334. Pero esa línea interpretativa también está sujeta a lo mismo que ayer se abordó en este espacio académico. Puede haber inseguridad jurídica porque los jueces cambian. Y si no se mantiene la línea, y no es obligatorio mantenerla, se puede cambiar el precedente justificado, pero seguramente hay algo de incertidumbre y de inseguridad frente a esos distintos cambios de postura. ¿Por qué? Porque no tenemos un régimen suficientemente autónomo y claro que les marque el camino para hacer. Y otro punto por el que quisimos abordar este tema en el marco del Congreso de Insolvencia es porque hoy tenemos unas nuevas modalidades de fachadas de captación. La captación siempre ha sido la misma, o esquemas Ponzi o esquemas piramidales, solo que las disfrazan a través de otros negocios. Lo que cambian son las fachadas. Y esos cambios de fachadas y nuestra cuarta revolución industrial, que ya sabemos que estamos en la era del Internet, ha hecho que la creatividad abunde. Y cuando ya lo que tenemos como marco legal es insuficiente para abordar una investigación, ya nosotros no estamos hablando de las tarjetas de DMG, estamos hablando de billeteras virtuales, estamos hablando de que los investigadores tienen que adquirir un perfil distinto, ahora tienen que capacitarse como auditores en la nube. Ahora hay que ir a buscar los bienes en el metaverso. A ver, ¿y cómo adjudicaríamos un lote en el metaverso? O sea, eso es lo que tenemos hoy en día. Para concluir, que es necesario en este momento, pues, por supuesto, revisar esas normas. Y al revisar esas normas, por eso aquí estamos con dos auxiliares de justicia que pues, nos van a compartir parte de su experiencia y a ver si al final podemos ir recogiendo algunos puntos y unas conclusiones que nos permitan hacer una co-creación de un nuevo régimen de intervención judicial por captación. Es por eso que espero que sea el último Congreso de Insolvencia donde vamos a abordar la intervención por captación. Para hacerle la pregunta aquí a los invitados, sí quiero recordar un poco qué era lo que teníamos antes del decreto ley 4334. Teníamos el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esto es el ejercicio de una actividad reservada para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y era la Superintendencia Financiera quien investigaba los supuestos de captación ilegal. ¿Qué había allí en ese entonces? Una remisión. La Superintendencia determinaba hechos de captación y decía remítase al juez civil del circuito de este señor que ha sido captación. Entonces ahí teníamos un cómo, que era lo que había que hacer en ese momento, ¿sí? Mandémoselo al juez, ¿qué hacer? Pero ¿para qué se lo remitíamos al juez? Y ese para qué es importante que lo traigamos hoy. Para adelantar la liquidación de operaciones, el Estatuto Orgánico jamás pensó en liquidar empresas, dice liquidar las operaciones ilegales, porque era sobre esas operaciones ilegales que había una orden de suspensión inmediata. Y nos decía el cómo, entonces, señor juez, usted va a liquidar operaciones ilegales, pero también le decía cómo, vaya, busque el Código de Comercio, el régimen de la quiebra. Y cuando desapareció la quiebra y surgió la ley 222, vaya, agote el procedimiento de la liquidación obligatoria. Aquí nosotros quedamos como con una parte de la historia perdida. ¿Y qué pasaba en esas liquidaciones con los afectados? ¿Se mezclaban con los acreedores? ¿Se tomaban los afectados como acreedores?
Si nos vamos a la remisión normativa que tenía, pues podemos concluir que sí. Allá los afectados se mezclaban con los acreedores y eran dos cosas completamente distintas. Hoy tenemos el 4334, donde ya el legislador, muy rápido, bajo un estado de emergencia económica, dijo que lo que teníamos no era suficiente y que aquí el Estado intervenía en esta actividad ilegal para que se le devolviera el dinero captado a los afectados. Y encontramos entonces con el nuevo régimen un propósito devolutivo. Ya no nos interesa ir a hacer una liquidación obligatoria, hoy en día una liquidación judicial. Es una de las medidas que se pueden abordar, pero ya el legislador se ocupó de que aquí el Estado interviene es para devolver el recurso captado ilegalmente. Y por esa razón, ustedes han encontrado normas que tenemos que aplicar, donde dice, ya los ejecutivos, por ejemplo, se suspenden. No me los remitan porque es que aquí yo no voy a aplicar lo del régimen de insolvencia, y que remítame los ejecutivos porque hay un fuero de atracción, vamos a formar una masa. No, coja lo que captaron y devuelva. Ustedes ejecutivos se quedan quietos. Pero además abre la posibilidad de que se vinculen a otros sujetos distintos al captador, pero por el hecho de que ellos participaron en ese daño y quien causa el daño, pues lo repara. Entonces hay una responsabilidad solidaria y sobre eso también los distintos jueces han tenido que hacer un esfuerzo y trazar unas líneas de decisión de si la vinculación y la responsabilidad era total o se podía limitar la responsabilidad, etcétera. Todo eso con un régimen, ya les digo, con zonas grises y remisiones al régimen de insolvencia empresarial. Ayer casualmente el doctor Polanía, el doctor José Miguel Mendoza y todos los que participaron en el panel de estos regímenes especiales también concluyeron lo mismo. No podemos estar haciendo remisiones para unos trámites tan especiales porque tienen fines y propósitos completamente distintos. Entonces, un contexto muy largo, pero es como aquí la experiencia en la insolvencia y esto había que traerlos un poco a qué es lo que vamos a abordar. La primera pregunta es, esos efectos que tiene la intervención frente a los contratos que estaban vigentes por parte de esos intervenidos por estar ejerciendo una actividad ilegal, ¿cómo han contribuido o de qué manera han aplicado y qué dificultades han tenido ustedes frente a ese propósito devolutivo que hoy en día la norma busca con la intervención estatal? Doctora María Claudia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y la invitación a esta mesa, a quienes organizaron el tema. Muchas gracias, doctora Marta. Antes de responder, me parece muy importante comentarles que el auxiliar de la justicia en los procesos de intervención tiene un doble papel. Si yo estoy en el proceso de toma de posesión, por un lado el agente interventor es juez frente a las víctimas o afectados de la captación, por lo cual uno profiere unas decisiones judiciales en la misma línea de lo que está a cargo de la superintendencia como juez. Entonces uno profiere decisiones que deben notificar, contra las cuales proceden recursos, hay lugar a aclaraciones, adiciones, y en cada proceso usted puede llegar a proferir 12 decisiones de afectados hasta que todo este tema quede en firme. Ese es un tema muy, muy importante frente a estos procesos de toma de posesión. Pero al mismo tiempo que usted es juez como auxiliar de la justicia frente a los afectados, desde el momento en que uno se posesiona, asume la función de representante legal de cada uno de los intervenidos. Como bien lo decía la doctora Marta Ruth, se inicia un proceso de intervención y puede tener 5 sujetos intervenidos y al mes ser 7 y al año ser 20, porque la superintendencia puede y tiene la facultad que a medida que va ubicando los presupuestos de captación, va vinculando más sujetos a este mismo proceso, personas naturales, jurídicas, entidades. Tenemos la complejidad que en estos procesos hay, en los que están en curso, no en el metaverso, ese todavía no, entidades cooperativas, en donde claramente la Superintendencia de Sociedades no tiene la facultad de liquidar ese tipo de entidades. Entonces quedan vinculados bajo toma de posesión
el agente el agente interventor de las super de sociedades asume uno el tema, ya se dio toda una discusión, un curso, unas explicaciones para que la Superintendencia de Solidaridad entendiera que prevalece la Superintendencia de Sociedades, el juez de acá. Esto ha sido un tema muy complejo que suena 5 minutos de explicarlo, pero vaya, hágalo. Y entonces uno de los temas, como menciona la doctora, es la terminación de los contratos. Usted llega como representante legal, usualmente se diseñan las diligencias de aprehensión de información, en mi sentir, de una importancia infinita. Llega usted a hacer esas diligencias de secuestro cuando encontramos las empresas, porque muchas veces se programa la diligencia y no existen. Y entonces se la pasa paseando el funcionario de la superintendencia más el auxiliar hasta que logra ubicar en dónde están funcionando. Usualmente no son donde están registradas en las cámaras de comercio. Acaba uno en una labor de investigador privado, como digo yo, vaya, ubique dónde están con información que usted viene recibiendo de diferentes personas, incluso víctimas, afectados, trabajadores. Todo el mundo le dice, no, estaban operando en tal sitio. Entonces hay que diseñar muy rápidamente ese procedimiento para llegar. Llega uno a esta entidad y ejerce esa presión de información ahí, pues, para escribir un libro de todo lo que hemos vivido. Y uno de los temas fuertes que uno asume como representante legal, agente interventor, es el tema de contratos. Entonces, en el decreto 4334 dice que es el agente interventor el que resuelve terminar el contrato. Entonces, como digo yo, muy bonito el tema, vaya, hágalo. ¿Cómo lo va a terminar? Le va a pasar una comunicación y entonces las personas, piensen ustedes en trabajadores que al momento de la intervención están vinculados. Si usted le pasa una comunicación, temas de la vida real, viene la intervención, no sé, el día 14, pero usted, mientras se hace la diligencia, hace posesión, estamos a 26, ¿usted le va a pasar una comunicación el 26? Quienes son abogados piensen en un instante en todo un tema legal de que usted me notificó, fue el día de hoy la terminación. Que obviamente cuando usted termina un contrato, pues la gente obviamente no queda contenta, todo el mundo quisiera seguir trabajando y más bajo contrato laboral, lo cual no es válido. Si yo estoy en un proceso de intervención, ¿cómo voy a seguir con contratos laborales? Es clarísimo que eso no procede, pero no hay una norma puntual, entonces debe procederse a hacer esa terminación. Y lo siguiente que nos encontramos es que por estas remisiones que ha dicho la doctora Marta Ruth a la ley 1116, cuando yo termino un contrato laboral, las indemnizaciones de esas personas son gasto de administración. Pero tienes una dificultad, que es que todos los dineros, todos los activos, todo están destinados al pago de víctimas o afectados de la captación. Entonces se queda en cabeza del auxiliar cómo generar un tema para darle cumplimiento a este pago de gastos de administración de indemnizaciones de los trabajadores, solo indemnizaciones. Y las liquidaciones, si yo estoy en liquidación de prestación social, si yo estoy en toma de posesión, no procede porque no hay acreedores, porque todo el proceso está destinado en primera instancia al pago de afectados. Entonces, este tema de contratos es complejo, y para concluir un poco la complejidad, ¿y qué pasa si los trabajadores eran los intervenidos? Con contrato laboral, con unas cuantías inmensas en estos temas laborales, salarios que hemos encontrado que se triplicaron coincidencialmente meses antes de entrar la intervención. Mi opinión frente a ese tipo de contratos, cuando el contrato laboral lo tienen los intervenidos, por supuesto que se hace la liquidación de sus prestaciones sociales y no se pagan, porque como los bienes, haberes, patrimonio, negocios de esa persona natural, que es a su vez trabajadora, es un intervenido, en mi sentir, quedan afectos al pago de los afectados. Decirlo es muy fácil, hacerlo complejo. Muchas gracias. Doctor Joan Sebastián. Buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento a los miembros del instituto por la invitación y particularmente al doctor Luis Fernando Alvarado, que siempre ha sido una persona que con su sabio consejo nos ha ayudado en estos temas de los procesos de intervención. Bien, particularmente, más que una presentación, traje algunas normitas que quería hacer referencia para que las miráramos sobre este tema
que como ya lo decía la doctora María Claudia, las intervenciones acá tienen una mistura. Cuando uno mira el decreto 4334, uno diría tienen una mistura entre el Estatuto Orgánico Financiero y unas normas, y las normas pues del régimen general de insolvencia. Y cuando uno ve esa mistura, son muy diferentes las funciones del agente interventor que a las del liquidador en materia de contratos. Y voy a hacer, y hago primero esta referencia al decreto 4334, artículo 9, numeral 12, cuando dice la facultad al agente interventor para poner fin a cualquier clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión si los mismos no son necesarios. Pero cuando uno va y mira el artículo, no me pasa. No, pero no me pasa. Cuando uno va y mira el artículo 50 de la ley 1116, señala es todo lo contrario. Señala es que si el liquidador necesita un contrato, tiene que pedirle autorización al juez del concurso. Entonces miren la diferencia. Aquí el interventor es quien decide terminar, mientras que en la liquidación es por ministerio de la ley que se terminan los contratos, y si eventualmente se quieren seguir, pues entonces habrá que pedirle autorización al juez. Y este punto es bien importante porque, como lo decía ahora la doctora Marta, estos procesos tienen una finalidad devolutiva. Entonces no siempre vamos a ir a una liquidación, sino que el proceso puede empezar con una toma de posesión. Si el proceso empieza con una toma de posesión, entonces, ¿qué tendría que hacer el liquidador, el agente interventor, perdón? Hacer el análisis de la continuidad de los contratos, y se puede encontrar con los siguientes escenarios. Particularmente me llama mucho la atención las empresas que terminan en captación cuando tienen contratos de obra. Entonces, particularmente en algún momento me pasó una empresa es intervenida, tenía un contrato de obra con un municipio. Había que pavimentar unas vías en el municipio de Soacha, particularmente lo recuerdo, y el contrato empezó a ejecutarse. Yo tomé la decisión de continuar con la ejecución del contrato porque pensé que esos recursos podían ser bien importantes para los intervenidos. Fui y negocié con el alcalde para que me hicieran unos pagos, digamos, de manera más rápida. Estaban condicionados al 30%, pero dijimos, hagámoslo cada 10 para yo poder ir ejecutando la obra. Pero cuando llegaba el pago final, que pues era la retegarantía del contrato, ya no me podían hacer más desembolsos. En su momento que dije, si no cumplo el contrato, va a haber aquí un incumplimiento. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, en esa decisión, en su momento, entonces yo le solicito la autorización al juez para que me entregue los recursos para poder terminar el contrato. El juez, en su momento, de manera sabia, y hoy creo que lo agradezco, el juez me dice, no le voy a entregar los recursos porque es que aquí los recursos están dados única y exclusivamente para la finalidad de devolver. El hecho de que usted termine la ejecución de su contrato, nadie le puede garantizar que vaya a tener unos recursos de más o que su tema puede ser exitoso. Entonces, no le autorizo la entrega de recursos. Entonces, miren la situación tan problemática que se pueden ir presentando, precisamente porque, como no hay finalidad liquidatoria, sino únicamente la suspensión de las actividades, en principio las actividades lícitas usted las debería seguir desarrollando, pero con un problema de limitación de caja, con un problema de limitación de recursos para usted poder adelantar estos temas. Hoy la superintendencia, y vamos a ver cómo se terminarán resolviendo esos procesos, hoy también con contratos de obra en construcción de vivienda, temas de captación, y entonces aquí va a haber también una dificultad bien grande. El agente interventor, ¿qué va a hacer? Es decir, voy a terminar los contratos de promesa de compraventa con los promitentes compradores para devolverle a los afectados, o por el contrario voy a continuarlos para recibir unos recursos y pagar a los afectados. Miren que ahí va a haber un conflicto que el agente interventor va a tener que resolver en un tema estrictamente económico para ver
que le es más beneficioso a los afectados en un tema de devolución de recursos. Gracias, doctor Joan Sebastián. Efectivamente, y creo que es importante tener presente que la Corte Constitucional, cuando revisó no solo el 4333, que fue el estado de emergencia económica, sino también en la sentencia C-145, cuando revisó el decreto ley 4334, dijo, aquí el propósito no es liquidar empresas, aquí hay es que recoger y devolver a los afectados. Lo que pasa es que cuando ya no habían recursos y por las mismas zonas grises, la superintendencia que ha hecho, pues si no lo puedo hacer en toma, entonces decreto la medida de liquidación para ir a liquidar bienes. Y liquidar bienes es buscar esa liquidez que pocas veces se encuentra, pero efectivamente la dificultad de los contratos está latente y sí es un punto de los que deberíamos abordar. Otro punto que creo que se puede dar dentro de los que tienen mayor controversia y es la postergación del crédito. Ya aquí ellos nos han contado, depende si es bajo una medida de toma de posesión o es una medida de liquidación, pero ¿cómo tramitan ustedes esa postergación en cualquiera de estas dos medidas, toma o liquidación? Doctora María Claudia. Gracias, doctora Marta. En toma de posesión, un tema muy complejo es que todas las personas que intervengan en este tipo de procesos entiendan que aquí no hay acreedores. Entonces no hay lugar a presentar acreencias, solo se reciben las reclamaciones de los afectados, tema que es bien complejo, que obviamente pues es un tema nuevo, y desde ese punto de vista, si yo estoy en toma de posesión, pues no hay lugar a postergar ningún tipo de crédito, porque yo tengo que en procesos de intervención, cuando llegue el momento de pago a los afectados, la norma dice 1 a 1, no ocurre para efectos del pago lo que pasa en la ley 1116, en donde yo proporciono para efectos del pago su valor de su crédito. Aquí no, yo puedo tener una víctima a la que se le deban 1.000 millones de pesos y puedo tener otra a la que se le deben 2 millones. Y la norma dice, se paga 1 a 1. Me explico, si yo tengo al final 13 afectados, 50, y tengo 100 millones de pesos, cojo esos 100 millones y los divido entre las 50 personas para darle exactamente lo mismo. Obviamente, muchas preguntas pues, que se van dando en el curso de cada proceso, que cada uno es distinto. Por supuesto que si en el primer pago, dentro de los 100 millones, tengo un acreedor que le pagué 2 millones de pesos, pues muy bien, salió de su tema, terminó con su pago total, valores a capitales, y por supuesto que cuando esa intervención reciba más dinero, pues con los que siguen, a los insolutos de afectados. Eso frente a toma de posesión. Si la intervención arranca como una liquidación, implica que el agente interventor va a recibir dos temas al tiempo. Por un lado, las reclamaciones de los afectados, que van a ser objeto de decisiones judiciales, donde es juez el agente interventor, donde debe arrancar primero con esas decisiones que, como les explicaba, se notifican, tienen lugar a recursos y todo esto, pero al mismo tiempo en liquidación, el agente interventor como auxiliar de la justicia prepara proyectos de calificación y graduación de créditos, los presenta a la super, se le darán los traslados, habrá audiencias para resolver al final esa calificación y graduación, pero solamente habrá lugar a pago de esos acreedores una vez se haya pagado el 100% de los afectados de la captación. Entonces uno en experiencias que vive de cara de los usuarios y acreedores del sistema. ¿Para qué me hace presentar acreencias, doctora, si usted sabía que no me iba a pagar nada? Complejísimo. Yo estoy cumpliendo una norma, yo no le puedo decir a una persona que presente o no presente su acreencia, además en un proceso cuando uno está iniciando, ni siquiera tenemos ideas hasta dónde vamos a llegar a pagar, no lo sabemos. Hacemos una gestión muy fuerte en línea con la superintendencia de ubicar estos activos con un proceso muy complejo para poderlo incorporar. Entonces, frente a esta postergación, el tema para concluir, en toma de posesión, en mi sentir no hay lugar, porque pues estamos frente a afectados, y en liquidación, si la intervención sea por liquidación, hay aplicación de las normas de la ley 1116 y por supuesto uno entrará a verificar en las acreencias la calificación de esos créditos. La postergación, en mi sentir, en procesos de liquidación,
es ponerles de presente a ustedes que muchas de las sociedades en las cuales hoy ejercemos como interventores vienen de un proceso de reorganización fallido o un proceso de liquidación. No todas arrancan por intervención directa. Entonces, por supuesto, si yo acaba una sociedad que está en reorganización inicialmente en una intervención, probablemente allá hubo presentación de créditos. Lo mismo pudo ocurrir en un proceso de liquidación judicial. Entonces a uno le preguntan, doctora, explique qué diferencia hay entre una liquidación de 1116 y una liquidación de medida de intervención. Es complejo, incluso para nuestros colegas abogados, imagínense ustedes, para los demás usuarios de este sistema, interesados, no es fácil, pero pues en ese lugar allá, en liquidación, si la intervención es por liquidación, sí habrá lugar a analizar esa postergación si vengo de estos procesos fallidos. Muchas gracias. Juan Sebastián. Gracias. ¿Qué se nos ha presentado para responder la pregunta de manera lo más rápido que se pueda, porque ya el tiempo se nos acaba? Realmente, ¿qué experiencia he tenido yo con eso de la postergación de los créditos? Es decir, intervenidos que van y presentan sus créditos dentro del proceso y dicen, mire, tengo una reclamación de tipo laboral, o yo tenía libranzas, o a mí yo también hacía parte del negocio, entonces reconózcame como un afectado. Pues, intervenido, afectado, eso es un poco exótico, pues que la persona que haya causado el daño también solicite entonces que se le repare el perjuicio. Entonces, en este caso, pues en Ley 1116 hay un sistema claro de postergación de créditos frente a vinculados, pero aquí funciona diferente. Aquí, pues como el agente interventor es el administrador de los bienes, haberes y negocios, pues simplemente esa reclamación hace parte de los bienes de la intervenida, por tanto esos recursos van a servir, pero para pagarle a los verdaderos afectados del proceso. En resumen, en una posible reforma deberíamos tener unas reglas de postergación distintas a las que encontramos en el régimen de insolvencia empresarial. No tienen nada que ver acá las mismas reglas y el listado que encontramos allá en el artículo 69. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias. La tercera pregunta, el pago, o no hablemos de pago, la devolución. Eso es un propósito ya muy claro en el nuevo régimen, pero la devolución en la intervención judicial difícilmente se logra con dinero. Aquí no hay liquidez, el captador no tiene los recursos en una cuenta bancaria o en un CDT esperando a que llegue la autoridad y le diga que se los devuelva. Esto generalmente ha migrado y esta labor de búsqueda siguiendo la ruta del dinero por donde se fue, pues no siempre se logra el dinero, encontramos que están representados en bienes de ellos mismos o de los vinculados. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues también tenemos aplicación de normas del régimen de insolvencia, venta, el término de venta es muy escaso, 2 meses, no pude vender, llegamos a nuestra figura de la adjudicación de bienes. Es el mecanismo al que más se acude en intervención, difícilmente hay recursos. ¿Cómo superar esas dificultades que sé que ustedes han padecido en adjudicar y especialmente porque sus destinatarios, más allá de acreedores que se dan a la pérdida de una crisis empresarial, participan de la pérdida del empresario? Aquí ellos lo que tienen es una expectativa de que el gobierno me tiene que responder por toda la plata que yo invertí. ¿Sí? Ahí se les olvida que tuvieron un apetito de riesgo exagerado y a obtener ganancias prontas y sin ninguna justificación financiera, pero esperan todo, esperan que les devuelvan todo y a ustedes les toca devolver unos bienes. Y esos bienes no son los mismos bienes que nos deja una empresa cuando liquidamos. No es una empresa, no son unas máquinas. Ustedes han tenido que adjudicar bienes muy especiales, doctora María Claudia. Gracias, doctora. Especiales, complejos y con una realidad social, diría yo, pero muy complicada. Cuando entra el proceso de intervención, le dicen a uno en temas así de claros, doctora, es que yo estoy intervenido porque a mí me hicieron aceptar el cargo de miembro del consejo de una de las cooperativas y entonces ustedes saben que el que actúa como miembro del consejo de administración obviamente es administrador y entra intervenido.
Si yo no aceptaba ese cargo del miembro del consejo, no me pagaban o no podía entrar a la nómina, etcétera, etcétera. Gente que ni siquiera tenía idea que había aceptado ese cargo y acaba en intervención. Y entonces le acaba, o sea, uno ve unos dramas infinitamente fuertes donde encuentras una persona de muy bajo nivel, porque usualmente son las personas que acaban también metidas en este tema, no solo el que diseñó las operaciones. Y esta persona entonces tiene un bien que está en patrimonio de familia o tiene una protección en beneficio de sus esposa y sus hijos, y usted para poder hacer esa adjudicación primero tiene que levantar ese tipo de medida. Fíjense la complejidad del tema donde usted tiene a la persona diciendo eso es lo único que yo tengo en mi vida, si usted me quita eso, no tengo dónde vivir, yo no hice nada, yo no me robé un peso, yo simplemente soy una víctima aquí también de todo esto. Ese es un tema muy complejo, pasa con mucha frecuencia. Estas personas que en mi sentir pues también han sido víctimas del proceso y utilizadas en todo esto, claramente se nota que no sabían y que acabaron aceptando cargos que ni siquiera tenían la información ni tal vez los estudios para conocer en lo que se estaban metiendo, y acaban intervenidos en un proceso muy complejo en donde, como dice la doctora Marta, vaya usted y levante las medidas de ese tipo de personas para poder obviamente acceder a esos bienes inmuebles, y luego hacer un proceso para que al final acaben en pago a las víctimas o a los afectados de la captación, quienes a su vez no quieren eso. Todo el mundo quisiera que el auxiliar de la justicia les entregue dinero, pero pues es que esta operación no es tan sencilla, o sea, eso no es que yo venga y mágicamente levante pues las medidas que pesan sobre esos bienes, poderlos incorporar a la masa para luego adjudicar. Y el fondo de todo este tema es, como lo ha dicho la doctora Marta, la complejidad de estos bienes en los que nos estamos viendo, como con la complejidad para poderlos ingresar al patrimonio, y adicionalmente que la víctima, el afectado que hizo la inversión, olvida, inmediatamente inicia el proceso, que él asumió un riesgo, y un riesgo de muy alto nivel. Entonces encuentra la señora que vendió su casa de 1.000 millones de pesos y resolvió irla a meter en temas de pagarés antes del metaverso. y entonces logra recuperar la inversión, y aún habiéndola recuperado, entonces le preguntan a uno, doctora, ¿usted qué sí sabe de eso? ¿Por qué no me dice entonces en cuál sí puedo invertir? Y yo, pero por Dios, o sea, a ver, acaba de salir de un tema, dele gracias a Dios pues que se logró pagar en ese tema, ¿cómo así que todavía está buscando que entonces cuál es en la de invertir? Francamente, pero en el metaverso. Sí, en el metaverso. Gracias, doctor Joan Sebastián. Bueno, yo creo que aquí, particularmente en el tema de las adjudicaciones, yo sí creo que el tema se puede manejar de manera similar a cómo se dan los procesos de liquidación en este caso. Entonces, yo considero que primero, pues el agente interventor, así como el liquidador, debe tratar de ser muy efectivo en la venta de los bienes. Entonces, pues los decretos, el 991, el 065, pues sí le dan la posibilidad al liquidador de realizar ventas de manera directa sobre bienes perecederos, desde el momento mismo del inicio del proceso en mejores condiciones de mercado. Yo creo que eso es una práctica que toca intentarlo para no quedarnos con un poco de bienes que al final termina siendo más costoso su conservación dentro del proceso. El otro punto pues son los esquemas fiduciarios que sirven para este tipo de procesos, aunque pues digamos que tienen el problema de que son costosos para los afectados. Pero creo que el punto, y este es también un llamado que hacemos, siguiendo un poco la línea del doctor Cubero sobre la necesidad de que se mantengan los decretos de emergencia, creo que debería establecerse también la posibilidad de que la norma
que permite la venta por martillo y con unas ventas al 70, al 50%, también se puedan hacer en los procesos de intervención, porque es claro que estos decretos pues fueron expedidos única y exclusivamente para normas de insolvencia y pues cuando la Corte Constitucional hizo el análisis de los mismos, todo lo que había relacionado con intervención lo declaró inconstitucional. Entonces creo que si en el momento de que se esté tratando el tema para incorporar esta legislación de manera permanente, estas normas que han ayudado, también podamos aplicarlas para los regímenes de intervención. Gracias a los dos y brevemente, porque aquí ya el reloj se puso en rojo. ¿Qué recomendaciones nos harían para una reforma a la regulación, doctor? Bueno, empiezo pues por la que acabo de decir, y es la posibilidad de que los agentes interventores tengan la posibilidad de realizar ventas a través del martillo y se puedan establecer temas de subasta para poder es mejor sin lugar a dudas tener recursos líquidos un poco, así sean un poco menos, que un bien adjudicado a 50, 60 personas o 500 personas como pasa en estos casos. María Claudia. Muchas gracias. Yo, un tema puntual, hay muchos, pero digamos que algo trascendental que padecemos los auxiliares es el tema de la DIAN. Si tenemos complicaciones en los temas de concursales, en reorganización y liquidación, ustedes no se alcanzan a imaginar en intervención. Me parece que es supremamente importante, más si les acabo de comentar que en toma de posesión no hay acreedores. Este tema de la DIAN es un tema muy complejo porque vienen emitiendo una serie de resoluciones donde adicionalmente le indilgan una responsabilidad, en algunos casos inicialmente solidaria, hoy en día subsidiaria al agente interventor. Entonces me parece que ese es un tema de regulación muy importante que debe quedar. Si bien es cierto, hay decretos que dicen muy claramente que el auxiliar responde por todos los temas tributarios a partir de su posesión, y es para nosotros claro que somos representantes legales y desde el día que nos posesionamos asumimos todas las responsabilidades que tiene cualquier representante legal de una sociedad. Pues este tema de la DIAN por deudas pendientes hacia atrás, de las cuales muchas veces ni siquiera conocemos, es un tema muy complejo que considero, doctora, requiere regulación. Efectivamente, yo creo que en este ejercicio la superintendencia ha venido en los últimos años intentando que en cada reforma al estatuto tributario se deje algo, pero creo que nos falta y en ese propósito está el señor superintendente. De manera resumida, te podemos decir o sacar unas conclusiones muy pequeñas. Sí hay necesidad de una reforma al régimen de intervención por captación, pero también que este nuevo régimen sea autónomo y nos dejemos ya de estas remisiones a otras normas, a un régimen que nada tiene que ver con eso. La intervención estatal se da por el ejercicio de una actividad que está reservada únicamente para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, pero tampoco es para que nos vayamos entonces a hacer una remisión a la toma de posesión del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y por supuesto ese régimen especial para los auxiliares de justicia, sumado a que busquemos unos mecanismos de venta y no acudamos siempre a las adjudicaciones. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a mis compañeros de conversa. Ahora sí. Muchas gracias a los doctores. Tengo el gusto de invitarlos a el coffee break, pero antes quiero recordarles, por favor, agradecemos su puntualidad y el regreso a las 10:30. Recordemos que la jornada de hoy será corta hasta mediodía. Gracias.